Le quiero agradecer muchísimo al doctor, al psicoanalista, experto en adicciones, Enrique Solórzano, por permitirnos venir aquí a visitarlo y además con un tema súper interesante. ¿Cómo está? Muchas gracias, Sandrita. Muy bien. Muchas gracias también por la oportunidad de platicar nuevamente contigo y muy contentos. Además, pues un tema que nos preocupa. Yo lo quisiera tomar desde un punto de vista de papás de familia para que estén alertas. Hablemos sobre alcoholismo, doctores. Un poquito como que estigmatizado este concepto. ¿Qué es el alcoholismo? Bien, Sandra, el alcoholismo es una enfermedad, ya está clasificado así por la Asociación Mundial de la Salud como una enfermedad, y es una enfermedad mental, clasificada dentro de los manuales de psiquiatría. ¿Por qué enfermedad mental? Porque, bueno, la mente como tal no es solamente nuestro cerebro, es nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso periférico, pero a esto le aunamos todas las experiencias de vida, las creencias, la cultura, todo aquello que va integrando al ser humano en general. Y entonces es ya clasificado como una enfermedad mental, porque dentro del alcoholismo, quien ya padece esta enfermedad, existe una necesidad imperante del consumo del alcohol. A veces una necesidad que ni siquiera nos es clara ver, ¿no? Creemos y confundimos mucho en que estamos tal vez en una cosa de uso, costumbre, etcétera, ¿no? Pero la persona está experimentando una necesidad incontrolable por el consumo de las sustancias. No sé si en otros países pasa lo mismo, pero en México somos o estamos muy acostumbrados al uso del alcohol. Para todo festejo, toda reunión tiene que haber alcohol. Y dicen algunas personas, no, pues es que yo nada más tomo 2, 3 copitas cada día, entonces no soy alcohólico. No, es que nada más tomo los fines de semana. ¿Hay grados, doctor? ¿O sí? ¿Cuándo se es alcohólico? Bien, de alguna manera, lo que tú mencionabas ahorita, el alcohol en nuestro país se ha vuelto, pues, tal vez el principal actor dentro de las reuniones familiares, ¿no? Cuando llegas a una reunión, todo el mundo llega con una botella y tal vez es una cuestión de etiqueta, ¿no? Pero se ha hecho tan común para los jóvenes, principalmente para los chicos que empiezan en el consumo, el que exista este factor de convivencia social que al parecer empieza a ser parte del panorama, ¿no? Empieza a ser parte del día con día, ¿no? Bien, hay 3 etapas principalmente dentro del alcoholismo, incluso también de la adicción a otras sustancias, que es la primera, uso y abuso, la segunda es adicción y la última es dependencia. La primera, que es uso y abuso, es, digamos, en la que está la mayoría de los jóvenes cuando empiezan a consumir una copita, que se van un día de pachanga, que de repente se les pasan por ahí las copas en algún momento, y todavía pueden continuar con sus actividades rutinarias, es decir, siguen yendo a la escuela, siguen en su trabajo, siguen teniendo este contacto social, haciendo un deporte o sus actividades extraescolares en las que pudieran estar, digamos, sin ninguna interrupción por el consumo del alcohol. O van a una fiesta pero regresan a su casa, no terminan detenidos o no terminan en un problema de violencia con los amigos. Digamos como que hasta ahí estamos en una etapa de uso y tal vez abuso, porque un día terminan más inconscientes que otro, tal vez los amigos van y los dejan cerquita de la casa, pero pudiéramos decir que no estamos todavía en una etapa de muy alto riesgo, está comenzando. La segunda etapa, que es adicción, es cuando el alcohol cobra el factor principal del interés del joven. Entonces, al volverse el factor principal del interés del joven, él deja la escuela, deja las amistades, o aparenta que está con las amistades y la escuela, y en realidad es solamente con el núcleo de personas con las que bebe, ¿no? Deja de asistir a clases para irse a beber, deja de practicar un deporte por ir a beber, deja de convivir incluso con la familia para irse a beber, empieza a haber unos rasguitos
de que el alcohol cobra un sentido, un lugar, una importancia principal en la vida y las actividades comunes del joven. Okay. Es ahí, digamos, donde podemos decir que ha pasado de la etapa de uso y abuso a una mucho más fuerte, que es la adicción. En esta etapa pueden permanecer mucho tiempo, mucho tiempo, y la última etapa es la dependencia. Es decir, cuando la persona fisiológicamente ya no se siente bien sin el consumo del alcohol. Empieza aún, y cuando no ha bebido y no es solo un síndrome de abstinencia, a tener mucha ansiedad, no sabe ni por qué, empieza a sentirse fisiológicamente mal, dolores de cabeza, muchas cosas que no tengan que ver específico con el síndrome de abstinencia, y que al final de cuentas no sabe ni por qué es. Y bueno, es la falta de alcohol, es la falta del consumo. Y este síndrome de abstinencia se hace muy largo. Ok. ¿Cuáles son esos foquitos rojos a los que los papás debemos de estar atentos? Digo, ya no hablemos de adultos, porque a lo mejor podremos nosotros aceptar que tenemos un problema, es como que más fácil, pero los chamacos creo que ahí pues están lejos, ¿no?, de una aceptación o de un diagnóstico. Sí, yo creería que cuando empiezan a cambiar ciertas conductas, cuando empiezan a cambiar algunos estados de ánimo, cuando el chico empieza a abandonar las cosas que le gustan, cuando empieza a dejar de hacer las actividades que a él siempre le han llamado la atención, que lo atraen, que hacía rutinariamente con mucho gusto y placer, y empieza a saber que no las hace y que el consumo se empieza a volver ya sea o más constante o con efectos más fuertes, ¿no? Que el muchacho empieza a tener problemas en la escuela, que regresa a casa muy tarde y en muy mal estado, cada vez más constante, o que termina en problemas legales, o que termina en problemas con sus propios pares y amigos. Yo creo que son foquitos que nos llaman la atención, principalmente cuando abandona las actividades que le gustan. Uno como papá, solamente como padre de familia, ¿puede parar esta situación? ¿No tiene que ser un especialista? ¿Cómo sacarlos de ahí? Mira, en la primera etapa, que es uso y abuso, seguramente los padres pueden detenerlo. En la primera etapa, el fincar normas, el regresar a los límites, el ser congruente incluso con los chicos, que vean que hay otras actividades, que el alcohol no es lo más importante, que el fin de semana puedes hacer muchísimas otras cosas sin que esté como factor principal una sustancia o un consumo de alcohol. En la primera etapa, los padres seguramente podrán poner un fin al progreso. En la segunda etapa es muy difícil. Normalmente el chico requiere asistencia. Siempre un profesional. También los grupos de AA son de mucha ayuda, pero nosotros siempre recomendamos que el chico comience con entender lo que le está sucediendo, y tal vez sea más fácil que llegue primero con un profesional, con él pueda empezar esta parte del trabajo y después continuar en un grupo de autoayuda. Son muy eficientes. El programa de AA hasta el día de hoy ha sido el que más vidas ha salvado del alcoholismo a nivel mundial, y bueno, pocas cosas lo podrán superar. Y también, una vez que el chico comienza un proceso de rehabilitación, posteriormente continuar en un grupo de AA les da mucha fortaleza, mucha capacidad de mantenerse sin consumo. Y ya por último, doctor, ¿qué pasa si un chavo, incluso un adulto alcohólico, no se trata? Porque a lo mejor el primer paso, y lo hemos platicado, el más difícil es aceptarlo. ¿Qué pasa si no se trata? Si no se rehabilita y sigue con este consumo. Bien, fíjate que desafortunadamente la enfermedad la tipifican como una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Bien, es incurable porque viene de la psique, viene de la mente, y está la idea del consumo permanentemente. Tenemos casos de pacientes que dejan de consumir 20, 25, 30 años y un día se sientan en una mesa y les gana el antojo y vuelven a tomar, ¿no? Y pueden que esa noche terminen muy bien, pero 3 o 4 ocasiones posteriores lo más probable es que terminen muy mal. Entonces, es incurable por eso, porque la idea permanece en
en la mente, en la memoria, en el pensamiento, siempre. Progresiva, porque normalmente los chicos, bueno, comienzan tomando una copa, 2 copas, 3 copas, llegando a casa, no haciendo actos indebidos, pero más adelante comienzan a ponerse en riesgo, a tener incluso, digamos, experiencias riesgosas en todos los sentidos, desde las sexuales hasta las de manejar el auto a altas velocidades, andar en la calle solos, etcétera. Y mortal, bueno, bastaría ver los periódicos, ¿no? Cuántos accidentes han generado por el alcohol. Esa es una forma. U otra, empieza un deterioro muy fuerte a nivel fisiológico. Lo primero que se enferma es el hígado, el páncreas, el riñón. Y entonces, bueno, empiezan a haber enfermedades concomitantes al consumo del alcohol, como puede ser diabetes, hipertensión, hasta llegar a incapacitar a una persona. Ya le iba a terminar. Es que este tema es muy amplio, pero creo que algo que nos da curiosidad a muchas personas es: ¿un alcohólico nace o se hace? Bien, normalmente hay una predisposición desde la parte genética, pero no forzosamente, ¿no? Puede haber una predisposición, digamos, haber un factor que es bien interesante. Cuando tenemos evidencia, más bien, estadística, de que la mayoría, no la mayoría, el 33% de nuestros pacientes que llegan al alcoholismo tienen una relación en que tuvieron hepatitis en la niñez. Eso no sabía. Y entonces dice uno, oye, ¿y qué tiene que ver? Bueno, investigando un poco, lo que pasa es que nuestro hígado, cuando tuvo hepatitis en la niñez, se restablece, etcétera, pero es un hígado que ya está de alguna manera predispuesto a no poder metabolizar la sustancia etílica, igual que un hígado sano, totalmente sano. Entonces, ¿qué pasa con este hígadito, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace que uno se embriague? La primera copa, ¿no? La segunda tal vez no. Pero en la tercera, el hígado no alcanza a metabolizar el alcohol y entonces empieza a llegar el alcohol a la sangre. Un hígadito que desde pequeñito tuvo ya un padecimiento no es un hígado totalmente sano, aun y cuando la hepatitis ya no persista, pero el hígado ya no es del todo sano. Entonces este hígado va a dejar de metabolizar o va a tener una capacidad de metabolizar alcohol menor a un hígado sano. Es un factor que, por ejemplo, puede venir de origen. Los chicos con TDAH también tienen un 33% más de posibilidades de volverse alcohólicos o adictos. Esto es porque en las etapas iniciales de la vida, estos chicos se enfrentan muchos problemas, ¿no? Para estudiar, para aprender, para entender. Son los chicos que leen muy mal y entonces los pasan al frente a leerle a todos y viven en angustia de que los descubran que no pueden leer o tienen algunos problemas de escritura. A veces son buleados y molestados. Y bueno, ahí hay un origen fisiológico que socialmente va cobrando fuerza al ser molestados, al ser rechazados. Entonces, hay los dos factores, ¿no? Pero principalmente se van haciendo. El medio social, las experiencias de vida, son las que llevan a un chico a ser alcohólico. No todos las personas que tienen una predisposición van a llegar a ser alcohólicos si todo lo demás socialmente no se va dando, ¿no? Ok, si usted tiene alguna pregunta o si usted siente que a lo mejor ya tiene un problema o que un familiar, su hijo o su hija tiene algún problema, no duden en comunicarse con el doctor. Ponemos sus redes sociales a la disposición porque siempre será importante la ayuda de un especialista, doctor. No podemos con este problema pues tan grave, ¿no? Sí, realmente hay que atacarlo. Si podemos en las etapas tempranas es mucho mejor. Sin embargo, bueno, hay posibilidades en todas las etapas. Tal vez la más difícil es cuando ya hay una dependencia, pero bueno, siempre se logra avanzar mucho con los pacientes. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ti.